Ah, Hola, buenas Hola, Emilio. tardes. Hola, hola, Kiara, hola, Rocío, ¿cómo andás? Hola, Juan. Hola, ¿Qué Emilio. tal? ¿Cómo estás? Un gusto verte. Un gusto verlos y escucharlos. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Estuvimos ahí con unos problemas para conectarnos, por eso demoramos un poco, pero bueno, ya estamos listos para arrancar. No hay ningún problema. Bueno, nos acompaña el profe y vamos a estar grabando la clase para que después lo puedan ver el resto de los compañeros. Eh, la, Buenísimo. i- la idea es que puedas presentarte en unos 15 minutos más o menos y que los otros 15 podamos charlar las preguntas esas que te mandó Rocío, no sé si las viste. Y Las bueno, si vi. nos sobra un tiempito, tenemos una o dos más preguntitas. Buenísimo. Bueno, eh, Juan, primero que nada, gracias por la invitación. No, no, Gracias no, a no, ustedes. no, para, Emilio, para un poquito. Bueno, Es para nosotros un gran honor tener a Emilio Llosa entre los que nosotros llamamos expertos. Emilio es un médico sanitarista eh, que, que, bueno, dentro de sus enormes méritos tiene, a mi criterio, un gran compromiso social y un gran compromiso por la gente que lo rodea y la población donde él vive, que es original de Carlos Paz. Fue cordobés del año por sus acciones humanitaristas en el noroeste argentino, el noreste argentino. Y bueno, es una persona extremadamente ética y a mi criterio es un enorme honor tenerlo entre nosotros. Eh, y agradezco de sobremanera que esté. Y bueno, ahora sí te doy la palabra, Emilio. bueno, ahora te tengo que agradecer, Juan, igualmente. Te agradezco mucho tus palabras, pero también al mismo tiempo quiero expresar que me alegra muchísimo que tanto vos como los alumnos, digamos, de la universidad, que el día de mañana también serán colegas nuestros, y que ya lo son, tengan también el interés por ahí, por indagar sobre algunas realidades que normalmente la academia a veces deja de lado. Y yo sé que vos, Juan, sos una persona muy inquieta que ha, de alguna manera, indagado en muchos de esos temas y está compartiendo eso con otra gente que de alguna manera va a salir en pocos años a formar parte de un mundo muy hostil en muchas cosas, muy contradictorio en otras, pero también lleno de gente hermosa, con ideal y con sueños que puede transformarnos, ¿no? En la medida que lo necesitamos. Así que muy agradecido de poder estar acá y si le sirve mi experiencia más aún. Me presento, yo soy un médico a ver, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba. En el año 1996 ingresé a medicina con mucho miedo y en el año 2002 me recibí con mucho miedo. Digo esto porque tuve la oportunidad, digamos, de darme cuenta sobre la profundidad del conflicto que existe entre la academia y la realidad, entre la universidad y la realidad, entre la ciencia y la realidad, en el sentido más estricto, ¿no? En el sentido de que muchas veces en la academia, en la universidad y en la ciencia nos quedamos con discusiones teóricas, mirándonos el ombligo, de algún modo muy centrados en nuestras propias problemáticas, nuestras propias discusiones de un mundo muy pequeño que formamos parte, y nos olvidamos de una realidad enorme que nos rodea y a la cual de algún modo podemos ser muy útiles si nos empapamos en ese mundo necesitado de nuestro compromiso humano, de nuestro compromiso técnico, de nuestro compromiso intelectual, de nuestro compromiso social y nuestro compromiso político. Entonces, más allá de que cada uno elija un camino a recorrer, todos vamos a estar frente a seres humanos que nos necesitan, frente a un entorno y a un contexto social y ambiental que nos necesita.
y bueno, íbamos a tener que elegir entre mirarnos el ombligo o bien actuar con todas las capacidades que tengamos, intelectuales, académicas, científicas y de imaginación para poder resolver los problemas. Y me parece que me presento como médico, como sanitarista también, pero sobre todo como una persona que ha intentado seguir el camino que le dicta su corazón, en el sentido técnico, científico y político. Y eso me ha llevado muchas veces a tener muchas dificultades respecto de relaciones humanas que lo único que buscan son beneficios personales, ¿no? Y bueno, y hago esta introducción porque me parece que es importante, muy importante que podamos pensar de dónde venimos y a dónde vamos, desde lo humano, desde lo intelectual y desde lo académico. Y entonces, por lo menos para mí, lo que les puedo compartir es que cuando uno está alineado con la necesidad de su entorno, de su historia, de su contexto social, de su país, la imaginación empieza, digamos, a tomar un vuelo realmente interesante y empezamos a tener una energía y un entusiasmo que realmente parecieran infinitos, ¿no? A pesar de todas las dificultades que surgen. A ver, ¿por qué termino, o por lo menos por qué ahora en esta parte del camino me siento de alguna manera involucrado con el tema agua? Yo durante mucho tiempo estuve trabajando, como bien decía Juan, con comunidades indígenas en el norte de Argentina, sobre todo comunidades Huichí, Cuón, Pilagá, Chorote, Chulupí, gente Tapieté, Vilela, gente que algunos de ellos se están extinguiendo, así como se extinguen los tigres eh, en la India, ¿no? O los leones en África. Eh, Culturas totalmente distintas, mundos posibles totalmente ajenos a nuestra imaginación, eh, están vivos hoy en Argentina, todavía tienen su idioma, sus costumbres, sus leyendas, sus canciones, eh, sus alimentos, su medicina, su ciencia. Y a pesar de que nosotros creamos que hay una sola ciencia, bueno, y resulta que yo por lo menos he encontrado muchas. De distintos métodos, con distintas eh, miradas, ¿no? Sobre el ser humano y sobre la vida, pero eso me llevó a encontrarme con la escasez de agua, con las dificultades relacionadas a un país tremendamente desigual, donde hay gente que puede hacer un uso y abuso del agua potable y donde hay otra gente que tiene que recorrer muchos kilómetros a pesar de su edad, a pesar de estar embarazada o de tener un hijo pequeñito, muchos kilómetros para ir a buscar agua sucia a un charco y luego tratar de hacerse de comer. Eso es lo que de alguna manera en relación al agua me encontré en el norte de Salta, en el norte de Formosa, entre el río Pilcomayo y el Bermejo. Y por supuesto, bueno, tratar de solucionar, ¿no? Los problemas del agua nos llevó a hacer pozos de agua, a tratar de conseguir con gente, con políticos, con personas comunes, con científicos, con técnicos, tratar de conseguir la manera de acercar pozos de agua y la tecnología para que eso pueda funcionar. Y también, al mismo tiempo, me encontré en mi ciudad, Villa Carlos Paz, con el polo opuesto de eso, si se quiere, en el sentido de que me encontré con una situación en la cual tenemos una enorme cantidad de agua que forma parte de nuestros ríos y de nuestro lago San Roque, que alimenta la ciudad, toda la ciudad de Córdoba, el 70% de la ciudad de Córdoba, y, y lo tenemos abandonado a un punto en que ese lago comenzó a ser tóxico para la población y estamos ocultando esa toxicidad a los ciudadanos que nos visitan, a las familias que vienen a ver en Carlos Paz, a las familias que vienen a bañarse, que pagan, ¿no? Que pagan por bañarse, que pagan en el sentido de que vienen de vacaciones y alquilan un hotel, una cabaña,
y exponemos a esos ciudadanos a un riesgo, y exponemos a los ciudadanos de Córdoba a un riesgo por no animarnos a enfrentar la verdad y animarnos a proponer soluciones. Por eso me parece muy importante la invitación de ustedes, y me siento muy honrado de poder compartir con ustedes esta problemática. Ahí es donde de alguna manera puedo hilar y a lo mejor entretejer esta situación tan extrema de un lado y de otro, que implica, por un lado, los pueblos originarios buscando agua en un charco, y por otro lado, la gran ciudad tomando agua contaminada por el solo hecho de no comprometerse a encontrar una solución para el problema que tiene, ¿no? Entonces, me parece que nuestro rol técnico, nuestro rol científico, nuestro rol político, nuestro rol como emprendedores y como creativos de algún modo, sí puede estar muy implicado, muy relacionado a imaginar soluciones, tanto técnicas, tecnológicas, como también políticas, discursivas, teóricas, para este gran problema que es la contaminación del elemento más vital para los seres humanos, que es el agua. A ver, ya vamos 15 minutos, así que está bien con esta introducción. Creo que pueden tener una idea de por qué me involucré tanto con este tema. En el año 2017 tuve la oportunidad, por haber sido, digamos, reconocido como Cordobés del Año en el año 2013. Bueno, tuve la oportunidad que el municipio de Villa Carlos Paz me convoque para atender de alguna manera la Secretaría de Políticas Públicas Saludables, o la dirección, mejor dicho, de Políticas Públicas Saludables del municipio. Pero cuando empecé a trabajar para, de alguna manera, poner en conocimiento de la población esta situación de contaminación del lago, me encontré con todas las trabas y todas las contradicciones humanas que hacen a la política, y que de alguna manera empezaron a operar para que yo no pudiera llegar a mi objetivo, o a nuestro objetivo, porque es el de mucha gente. Entonces, bueno, en el año 2018 renuncié, creé un partido político y que se llama Carlos Paz Despierta, y me presenté como candidato a intendente junto con un montón de gente que quería cambiar la ciudad y que la situación del lago se conociera. Y ahora voy a lo científico, a lo técnico científico, en el sentido de compartir con ustedes el porqué de esta situación del lago. Creo que tenía alguna pregunta por acá, que a ver si la encuentro un segundito. Actualmente, ¿qué regulación se tiene acerca del impacto ambiental generado por la contaminación del agua? ¿Se cumple? Bueno, primero contarles un poco que básicamente lo que está sucediendo en nuestro lago es que eh, hay muchas comunas y municipios que se empezaron siendo pequeñas aldeas hace 70, 80 años atrás, y hace 40, 50 años empezaron a explotar desde el punto de vista demográfico, y sin planificación los seres humanos nos vinimos a vivir alrededor del agua, pensando que podíamos hacer cualquier cosa y crecer de cualquier modo, sin tener presente cómo hacerlo de manera sostenible, ¿no? Cómo no impactar en el recurso que iban a necesitar las generaciones futuras para poder vivir. Y en ese sentido empezamos a contaminar de un modo sistemático, diario y por supuesto inconsciente, en el sentido ciudadano y político, inconsciente en la medida que tal vez lo vemos pero no nos damos cuenta del daño enorme que le estamos haciendo al ecosistema y a nuestra propia vida y a nuestra propia existencia como seres humanos. Entonces, la situación es que hay miles de litros y de toneladas de volcamientos cloacales que llegan a los ríos y a los lagos, que usamos para bañarnos, para beber, para navegar, para comer. Y en un punto, durante muchos años, eso fue algo que no impactaba demasiado la vista ni el olfato, que no generaba enfermedades,
y que ha avanzado de una manera silenciosa, pero hoy, siglo XXI, hace unos pocos años, en el 2017, fue la primera gran situación de bisagra, que yo lo llamo, que fue el primer gran afloramiento cianobacteriano tóxico de la historia de la ciudad, en donde tuvimos que evacuar escuelas, en donde algunos ciudadanos se autoevacuaron, muchos de ellos se autoevacuaron, y donde de alguna manera sistemáticamente los medios se encargaron de tapar esta situación, porque sucedía en la ciudad turística más importante de la provincia y en una más importante del país. Vaya contradicción. Entonces, de alguna manera, toda la red empresaria, la red económica, digamos, que mueve toda la economía regional turística, de golpe se va de alguna manera alineando con la política que quiere ocultar el problema más importante de la historia de la provincia, la contaminación del agua que tomamos, la contaminación del agua con la que nos bañamos, al punto en que ya es peligrosa para la salud. ¿Por qué es peligrosa para la salud? Porque la contaminación del agua por materia fecal humana en este nivel genera, y de otros aportes como fósforo y nitrógeno que vienen de otros lados, de los incendios, de los agrotóxicos, de los feedlots, cuenca arriba, en la cuenca alta, de los detergentes, pero sobre todo del volcamiento de materia fecal humana, genera un estado de eutrofización donde el lago o donde la fuente de agua es incapaz de poder absorber esa enorme cantidad de aporte de fósforo y de nitrógeno, y por lo tanto se produce una situación de desequilibrio ambiental que lleva a la proliferación particularmente de cianobacterias, pero en este caso de una cianobacteria de un género bastante peligroso. Hay muchas cianobacterias en el mundo, son organismos unicelulares de más de 3.500 millones de años, es decir, yo siempre digo lo mismo, nosotros no éramos ni ardillas cuando estos organismos ya eran ellos y ellas, si se quiere, de alguna manera, y generaban el oxígeno en la Tierra, ¿no? Entonces, ahora cuando los seres humanos le volvemos a dar las condiciones porque calentamos el planeta a través de la quema de combustibles fósiles, y encima contaminamos el agua para que el fósforo y el nitrógeno sea de una cantidad extrema, estas cianobacterias proliferan, y lo más interesante es que son tóxicas. Generan una toxina que se llama microcistina, que es tóxica para la piel, es hepatotóxica, puede producir hepatitis fulminantes, hepatitis graves, hepatitis crónicas también, y puede producir cáncer hepático. Se bioacumula en el tejido de los peces que comemos y no se puede filtrar. Entonces estamos ante un problema bastante serio. Y básicamente eso es la primera pregunta. Lo de si se cumplen las reglamentaciones, no se cumple ninguna reglamentación, de ningún tipo. Hay reglamentaciones insuficientes, por un lado, pero por otro lado, por ejemplo, hay un comité de cuenca que nunca se ha juntado desde de hace 2 décadas, jamás, y por lo tanto los intendentes de toda la región, lo único que hicieron en los últimos 30 años fue ocultar esta problemática y tratar de mirar para otro lado. El gobierno de la provincia, y esto no es una apreciación partidaria, una apreciación política, prioriza obras como un puente multimillonario en dólares que sale 70 millones de dólares, plata de hoy prácticamente unos 10.000 millones de pesos, sobre un lago podrido. Vaya contradicción. Y entonces estamos ante una problemática importante e interesante. No se cumplen las reglamentaciones. Y luego, la segunda pregunta que ustedes me hicieron dice: ¿qué tipo de obras o proyectos son viables de llevar a cabo para lograr la reducción del impacto ambiental generado por las industrias? En este caso es solamente por la industria turística, solamente por
un paradigma de progreso basado en la no planificación, basado en la no sostenibilidad ambiental y basado en la no conciencia. Podemos pensar otros paradigmas de progreso que realmente planifiquen el crecimiento y el desarrollo humano de un modo mucho más inteligente y mucho más amigable para con la naturaleza y para con la salud humana, y que así todo dé rédito económico. Seguramente eso va a ser el desafío de ustedes a futuro, porque no creo que haya viabilidad de hacer cosas en este mundo si no pensamos seriamente qué impacto van a tener esas cosas respecto de nuestra salud, respecto de nuestra vida y de la vida de otros seres que no son humanos. Pero para ir al grano al respecto de esto, de tener una pregunta que es muy buena, primero que nada, priorizar el saneamiento, el servicio de saneamiento, priorizar las cloacas a los puentes, priorizar las obras que no se ven a las obras que se ven, y con eso ayudar a que la materia fecal humana no termine en el agua y el fósforo y el nitrógeno de la materia fecal humana no termine en el agua que bebemos y en el agua en la que nos bañamos, por un lado. Pero por otro lado hay mucha tecnología, tanto biotecnología como tecnología digamos, que se puede utilizar para realizar dos cosas básicas que tienen que ver con lo que se llama mitigación, es decir, reducción de daño de los problemas que suceden a partir de esta realidad que tenemos, o remediación, que es de alguna manera solucionar, si se quiere, o generar tecnología que solucione el problema que tenemos y que acompañe esta obra tan necesaria y tan prioritaria que es las obras de cloacas en nuestra provincia. La realidad es esta, es que si nosotros hoy, que tenemos el 28%, el 30% de cobertura cloacal, es decir, el 70% de la materia fecal humana de toda la cuenca del lago San Roque, es decir, de la región turística más importante de la provincia, va a parar al agua donde se baña la gente o donde toma la gente luego en Córdoba. Si quisiéramos disminuir hoy eso a cero, tendríamos que tener cloaca en el 100% del valle. Y si hoy hiciéramos el 100% de las cloacas, tendríamos unos 20 años, o 10 tal vez, para ser muy, muy generoso, pero seguramente 20, de afloramientos cianobacterianos tóxicos masivos en el lago más importante de nuestra provincia. Por lo cual, sí tenemos que imaginar cuestiones relacionadas a las soluciones, y una de las cosas que se pueden hacer con mucho éxito, de hecho, es utilizar, a mí me gusta decirle, uno de los filtros más grandiosos que puede existir, porque grandioso en el sentido de que puede comenzar siendo minúsculo, se alimenta de energía solar, se reproduce solo y es biodegradable. Y es sumamente complejo, lo más complejo que yo he visto en tecnología. Y eso es las macrófitas flotantes, o los camalotes, o las plantas acuáticas en general, para que ustedes más o menos, los que por ahí no conocen mucho de biología, podemos hablar de macrófitas flotantes, de plantas acuáticas flotantes, del jacinto de agua, que le llaman en el Paraná, o del camalote, como lo conocemos en general cualquier ciudadano. Básicamente de una especie que se llama Eichhornia crassipes, que es capaz de flotar, reproducirse de una manera exponencial, utilizar la energía del sol, capturar carbono, tomar desde el agua el nitrógeno y el fósforo disuelto, competir con las cianobacterias a nivel lumínico y a nivel de nutrientes, y luego ser extraído y utilizado como fertilizante, como carbón vegetal, como materia prima para producir muebles, como alimento de ganado o alimento de animales. Tiene unos usos increíbles para producir biocombustibles, por ejemplo, también. Tiene diversos usos. Y el gran desafío es lograr que esta tecnología tan maravillosa que
nace, crece, se reproduce, muere, filtra, mientras lo hace, puede ser tenida en cuenta por las personas que toman decisiones a nivel político y por las personas que utilizan nuestros recursos, los recursos de los ciudadanos comunes para impulsar proyectos de innovación tecnológica. Pero para ello nosotros necesitamos convencer a esta gente de que esto es posible, es viable y que es la tecnología del siglo XXI, la tecnología que utiliza energía solar, la tecnología que captura carbono y por lo tanto ayuda a mitigar el cambio climático, y la tecnología que es biodegradable y no contamina. Prácticamente diría que no tiene un solo error que yo le haya encontrado a esta tecnología, la Corner Classic particularmente. Pero la planta sola no sirve en la medida que necesita de emprendedores, de imaginadores, de gente, de científicos, de técnicos que puedan manejarla para llevar adelante la remediación y la solución que necesitamos. Y en ese sentido, comparto la enorme cantidad de, digamos, de posibilidades que este campo, digamos, de la remediación de este problema y de la descontaminación del agua que tomamos, que toman nuestras familias y que van a tomar nuestros hijos y nuestros nietos seguramente, el enorme campo de posibilidades que esto genera, ¿no? Para la gente de ciencia, para la gente de técnica, para la gente que puede imaginar soluciones. Así que, en ese sentido, bueno, creo que la posibilidad que ustedes tienen es grandiosa y es muy importante para poder poner estos problemas en agenda política. Perdón que te Abierto a corté, preguntas. me acaba Sí, de avisar Zoom que en 9 minutos se me corta. sí. Así que bueno, más lo que nos interesaba también era la última pregunta de cómo se podría reducir el consumo habitual de agua. Bueno, yo creo que lo principal respecto al consumo de agua es una cuestión de conciencia, que tiene que ver con la posibilidad de compartir y de comunicar la importancia enorme que tiene el recurso hídrico, que todavía no lo hemos mencionado. Nosotros abrimos la canilla y creemos que eso es normal. Y en realidad es prácticamente un milagro de la tecnología, y vivimos en un tiempo en el que eso se va a terminar. Se está terminando. Se está terminando esta posibilidad. Entonces, primero que nada, comunicarlo, tomar conciencia, pero además inventar dispositivos y pensar, imaginar soluciones tendientes a la recuperación del agua que tanto utilizamos, como el agua que cae del cielo básicamente, y que de ninguna manera en la mayoría de las ciudades es utilizada para riego, para consumo humano, bueno, para bañarse, en fin, ¿no? Tener la posibilidad de convertir toda este potencial también de la lluvia en un recurso utilizable, y también reducir al máximo en todos nuestros dispositivos la necesidad de utilizar un recurso hídrico que cada vez es más escaso, desde la cantidad, porque somos nosotros cada vez más y porque hay sequías, pero también desde la calidad, porque cada vez es más complicado eh, recuperar a potable un agua que ha sido maltratada, contaminada en el camino de las sierras hasta nuestra canilla. Bueno, mil gracias por el tiempo y bueno, se nos hizo esta vez por ahí un poco más ajustado porque no tenemos el límite de 40 minutos de Zoom, pero bueno, seguro cuando veamos otra vez la grabación nos van a surgir 1000 dudas más, así que capaz recibas otro mensaje preguntándote alguna que otra cuestión. Gracias, gracias Kiara, gracias Rocío, Muchísimas gracias Juan. gracias. La verdad que siempre abierto a que tomen mi correo, mi teléfono. Conmigo se comunican muchos chicos, mucha gente de arquitectura, también de otras carreras que al hacer sus tesis presentan soluciones respecto de
situación del lago, de las situaciones ambientales, así que, bueno, ahí tienen mi contacto y lo que les haga falta en la medida que pueda ser útil, acá estoy para contactarme con el profe y bueno, y ponerme a disposición. Así que gracias, Juan, también. Emilio, un abrazo. Muchas gracias. No. Muchas gracias. Gracias.